Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y por supuesto de esta su emisora Busco en ti Radio, porque recuerda que donde estás no es el final. Bueno, continuando con nuestra programación en el día de hoy, contamos con la presencia de Arely Jiménez en su segmento Sembrando Palabras de Vida. Es que Arely, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, buenos días, muy bien, muchísimas gracias. Espero que todos en donde quiera que se encuentren también estén muy bien y que pues estén disfrutando de esta mañana, de este día que Dios nos regala y pues contenta de poder estar un día más aquí y pues con esa conciencia de que es un privilegio y una responsabilidad el poder seguir compartiendo con ustedes la palabra de Dios y lo que Él tiene para nosotros también. En en las sesiones pasadas hemos estado revisando juntos, considerando un poco acerca de Jesucristo como ese maestro que vino a transformar vidas y que pues fue mucho más allá de la enseñanza tradicional, como hoy también es muy criticada esa parte de una educación tradicional y se busca, pues, poder ir más allá, se busca en la educación especialmente, buscar estrategias y métodos que puedan trascender más allá de solamente, pues, un conocimiento memorístico y, pues, igualmente eso lo vemos desde Jesucristo, ¿no? Que vino a no solamente explicar conceptos, no solamente enseñar una teoría, sino, pues, realmente era vida lo que él vino a dar y fueron vidas lo que vino a transformar, ¿no? Entonces, continuando en esa línea, pues, nos tocaba revisar, Mateo 17, yendo un poco en el orden en el que están en el primer libro del Nuevo Testamento, en Mateo, las enseñanzas de Jesucristo y los milagros que él hizo y la narración del tiempo que él estuvo aquí en la tierra, correspondía también o llegamos hasta Mateo 17, el versículo 14 al 20, y es un relato que encontramos también tanto en el libro de Marcos como en Lucas. Y como en el libro de Marcos está un poquito más explicado, un poquito más a detalle, entonces hoy voy a comenzar leyendo en Marcos en vez de Mateo. Y pues entonces es Marcos capítulo 9 a partir del versículo 14 y dice, cuando regresaron a donde estaban los demás discípulos, vieron que los rodeaba una gran multitud y que algunos maestros de la ley religiosa discutían con ellos. Cuando la multitud vio a Jesús, todos se llenaron de asombro y corrieron a saludarlo. ¿Sobre qué discuten?, preguntó Jesús. Un hombre de la multitud tomó la palabra y dijo, Maestro, traje a mi hijo para que lo sanaras. Está poseído por un espíritu maligno que no le permite hablar. Y siempre que este espíritu se apodera de él, lo tira violentamente al suelo y él echa espuma por la boca, rechina los dientes y se pone rígido. Así que les pedí a tus discípulos que echaran fuera el espíritu maligno, pero no pudieron hacerlo. Jesús les dijo, gente sin fe, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho. Así que lo llevaron. Cuando el espíritu maligno vio a Jesús, le causó una violenta convulsión al muchacho, quien cayó al piso retorciéndose y echando espuma por la boca. ¿Hace cuánto tiempo que le pasa esto?, preguntó Jesús al padre del muchacho. Desde que era muy pequeño, contestó él. A menudo el espíritu lo arroja al fuego o al agua para matarlo. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos si puedes. Y entonces aquí es donde Jesucristo le responde y de ahí el título que quizá me pareció interesante poder enfocarnos en este día. eh, y se los quiero leer en el versículo 23. Jesús le responde, si puedes creer al que cree,
todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Cuando Jesús vio que aumentaba el número de espectadores, reprendió al espíritu maligno. Escucha, espíritu, que impides que este muchacho oiga y hable, dijo. Te ordeno que salgas de este muchacho y nunca más entres en él. Entonces el espíritu gritó, le causó otra convulsión violenta al muchacho y salió de él. El muchacho quedó como muerto. Un murmullo recorrió la multitud. Está muerto, decía la gente. Pero Jesús lo tomó de la mano, lo levantó y el muchacho se puso de pie. Más tarde, cuando Jesús quedó a solas en la casa con sus discípulos, ellos le preguntaron, ¿por qué nosotros no pudimos expulsar ese espíritu maligno? Jesús respondió, esa clase solo puede ser expulsada con oración. Entonces, pues esta respuesta que Jesús le da primero, después de que el hombre respondió a lo que Jesús le estaba preguntando acerca de su hijo, este hombre que vino en busca de Jesús por una respuesta, por lo que le estaba sucediendo a su hijo. Y entonces, dentro de su respuesta, el hombre le dice, si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Entonces aquí vemos cómo el hombre que se acercó a Jesús, pues tenía esta cuestión de pensar que era un tema de si Jesús podía hacer algo, pero Jesús al responderle le muestra que en realidad era un tema de si él podía creer, que esa era la parte fundamental o la parte clave, no tanto si Jesús podía hacer algo o no, porque él sabía que lo podía hacer, Jesús sabía quién era y pues él sabía también el propósito por el cual Dios lo había enviado a esta tierra, pero ese no era el tema o el problema, sino más bien el tema fundamental era si el hombre, si este padre podía creer en Jesucristo. Y entonces le dice, porque al que cree, todo le es posible y no simplemente creer, refiriéndose a creer en cualquier cosa o creer en pensamientos positivos o en que tan solamente su hijo se podía sanar, sino que más bien creyeran en quién era Jesucristo, ¿no? Y que tuviera esa fe para creer aún que no pudiera ver todavía, aunque pareciera muy difícil la situación, aunque pareciera que aún sus discípulos que intentaron hacer algo al respecto no lo lograron, los seguidores de Jesucristo, parecía pues ya una cuestión quizá perdida, pero Jesucristo le hace mm, es- este énfasis o le da esta respuesta, ¿no? De al que cree, todo le es posible. Y aún, pues el padre en su necesidad responde y afirma su deseo de creer y aún reconoce esa necesidad que tiene de Jesús para poder creer en él y le pide ayuda aún para poder creer. Dice, creo, ayuda mi incredulidad. Entonces, este no era un problema del poder de Dios, del poder de lo que su propio hijo podía hacer, de Jesucristo, sino era un tema de que el hombre, de que este padre pudiera creer o de que pudiera tener fe. Y podemos ver también en Lucas 1:37, como encontramos en la palabra, dice, porque ninguna cosa será imposible para Dios. Si bien el poder sanar a su hijo, el poder librarlo de esta situación que le tenía pues cautivo, esa parecía imposible para las personas, parecía imposible para el padre, parecía imposible para los que lo rodeaban, pero si para ellos era imposible, para Dios no era nada imposible. Entonces, por eso Jesucristo también le da esta respuesta, ¿no? De la importancia que tenía que más bien él pudiera creer. Y también en Lucas 18:27 encontramos que dice, y él respondió, lo imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces, pues muchas veces cada uno de nosotros
en la realidad que vivimos, en las situaciones diferentes y diversas que cada uno nos encontramos en este día. Quizá podemos ver situaciones difíciles, complicadas, situaciones que para nosotros puedan parecer imposibles y que no tienen ya solución, que ya hemos buscado quizá respuesta, que ya hemos quizá intentado por diferentes medios, formas y que no vemos respuesta, pero el día de hoy tenemos esta palabra para cada uno de nosotros y cada uno de los días que nosotros decidimos poner nuestra confianza en Dios y entregarle nuestra vida completa a Él, podemos tener esta esperanza en que lo que es imposible para los hombres, para Dios es posible, para Él no hay nada imposible. Entonces podemos tener esa seguridad y esa esperanza de que para nuestro Dios no hay nada imposible. Por más que pues la situación se vea aparentemente sin solución, aparentemente sin esperanza, sin respuesta, en Dios no hay nada imposible. Entonces vamos a leer Hebreos 11, que habla sobre la fe, sobre esta firme confianza que podemos tener en quién es Dios, en lo que Él ha prometido y en pues lo que Él puede hacer aún en medio de cualquier circunstancia. Entonces vamos a leer en Hebreos 11, lo voy a leer en la versión de la Nueva Traducción Viviente y comienza diciendo: la fe demuestra la realidad de lo que esperamos, es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Por su fe, la gente alcanzó con gozo una buena reputación. Por la fe entendemos que todo el universo fue formado por orden de Dios, de modo que lo que ahora vemos no vino de cosas visibles. Fue por la fe que Abel presentó a Dios una ofrenda más aceptable que la que presentó Caín. La ofrenda de Abel demostró que él era un hombre justo y Dios aprobó sus ofrendas. Aunque Abel murió hace mucho tiempo, todavía nos habla su ejemplo de fe. Fue por la fe que Enoc ascendió al cielo sin morir, desapareció porque Dios se lo llevó, pues antes de ser llevado lo conocían como una persona que agradaba a Dios. De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que le buscan con sinceridad. Entonces, esta parte, aquí podemos detenernos un poquito, esta necesidad que tenemos y que Jesucristo quería hacerle ver al padre de este chico, que era necesario que pudiera tener fe, porque como dice en este versículo que acabo de leer, es imposible agradar a Dios sin fe, y si queremos acercarnos a Dios, es necesario que creamos en quién es Él y que nosotros al buscarle vamos a poder encontrarle, pero buscarle con todo nuestro corazón y pues con esa sinceridad. Entonces aquí si cada uno de nosotros nos damos este momento para poder leer todo Hebreos 11, tenemos el testimonio o la demostración de fe de diferentes personas a lo largo de la Biblia, el relato que tenemos de diferentes héroes o diferentes personas que decidieron creerle a Dios a pesar de que lo que ellos veían delante de sus ojos pues no era la situación más favorable, no era la realidad más sencilla o quizá lo que esperaban, pero aún así fueron hombres, fueron mujeres, fueron personas que decidieron creerle a Dios y que entonces obtuvieron una recompensa, y algunos de ellos ni siquiera lograron ver el resultado de esa fe, de ese creerle a Dios mientras estaban en vida, pero de todos modos Dios siguió cumpliendo su promesa y su palabra y fue fiel y cuidó de ellos, de sus familias y cumplió su propósito en cada uno de ellos. Pero es interesante poder estudiar a cada uno de ellos y ver cómo pues eran situaciones que definitivamente parecían muchas veces no tener solución, no tener una salida,
pero estas personas decidieron creerle a Dios a pesar de que lo que veían pudiera ser adverso o contrario a a lo que Dios tenía el poder para hacer, ¿no? Entonces, las personas que no creen en Jesucristo, que no han llegado a ese punto de reconocerle en su vida, tampoco pueden tener esta esperanza que nosotros, que hemos decidido creer a Jesucristo, podemos tener. Pero nosotros los que ya hemos creído en Cristo, entonces somos un pueblo que puede tener esperanza, esperanza en Él, esperar en que Él cumpla todas y cada una de las promesas que Él ha dado a cada uno de nosotros, ¿no? Y en primera de Tesalonicenses 4:13 dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Y aquí habla también, por ejemplo, de cuando perdemos a un ser querido y pues las personas que no tienen esta esperanza en Cristo, pues es muy fácil permanecer en esa tristeza, permanecer en esa decepción o en ese dolor, pero nosotros que tenemos esperanza, si bien podemos tener esa tristeza, ese dolor de la separación, también podemos tener esa esperanza de que los que los que Dios llama a su presencia y que han podido reconocerle en su vida como Señor y Salvador, en realidad, pues es como aquí lo dice, es un tiempo en el que duermen, pero no es, no es esa muerte en la que el enemigo de Dios tiene la victoria, sino en la que tenemos esa promesa que tenemos vida eterna en Cristo Jesús y que estaremos delante de Él por la eternidad, ¿no? Entonces podemos tener esa esperanza aún en situaciones de muerte, ¿no? Que es pues quizá el, el punto de repente más adverso con el que nos podemos enfrentar, pero ni aun eso puede quitar de nosotros la esperanza de lo que Dios tiene para cada uno de nosotros, porque aún la muerte representa el poder estar delante de Dios de una manera pues más cercana y más real, ¿no? Entonces, podemos tener aún en medio de situaciones tan adversas como lo es la muerte, podemos tener esa esperanza en Dios. Y como vemos en Romanos 8, que ese no lo voy a leer, pero ustedes lo pueden consultar también, y en Romanos 8 nos habla que las cosas que esperamos son cosas que no vemos. Definitivamente las esperamos porque aún no son una realidad, porque aún no es lo que tenemos delante de nosotros, pero como personas que podemos tener esperanza en Cristo, entonces nuestra vida no necesariamente está orientada a esas cosas que se ven, solamente a lo que podemos percibir con nuestros sentidos, sino también a las que no se ven, porque lo que vemos, eso es temporal. Eso se va a acabar, eso se va a corromper, eso se va a deshacer, pero lo que no se ve, eso es eterno y eso es lo que va a permanecer. Entonces, podemos andar por fe y no por vista, como lo podemos leer en Segunda de Corintios 5, que ahorita lo vamos a leer. Es Segunda de Corintios desde el 4. Vamos a leerlo. Dice, así que no miramos las dificultades que ahora vemos, en cambio fijamos nuestra vista en las cosas que no pueden verse, pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido, pero las cosas que no podemos ver, esas permanecerán para siempre. Entonces está hablando de la diferencia entre lo que es temporal y lo que es eterno. Y si bien cada uno de nosotros pues vive realidades diferentes y de repente pareciera que nos superan o que son demasiado para cada uno de nosotros, que pareciera que no vamos a lograr pasarlas, atravesarlas o que no vamos a poder
experimentar esa victoria que Dios tiene para cada uno de nosotros, pues esa es la esperanza a la que Dios nos llama y a la que Jesucristo le está animando en este relato con el que comenzamos al Padre a poder tener, a ver más allá de la enfermedad de su hijo, a ver más allá de lo que quizá pudiera estar en ese momento enfrente de él y que quizá ya tenía muchos años de causarle pues problemas, tristezas, rechazo, diferentes situaciones que nos pudiéramos imaginar, pero Jesús estaba a punto de hacer algo diferente y simplemente el hombre necesitaba poder creer y tener esa fe en lo que Jesucristo, el Hijo de Dios, podía hacer en medio, aún en medio de esa situación. Y entonces también vamos a leer en Segunda de Corintios, perdón, 5, el versículo 6 y 7, y dice: Así que siempre vivimos en plena confianza, aunque sabemos que mientras vivamos en este cuerpo, no estamos en el lugar celestial con el Señor, pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. Entonces, otra vez nos está hablando sobre poder vivir con esa plena confianza de que nuestra vida está en las manos de Dios, de que nuestra vida depende completamente de Él, aun a pesar de las circunstancias. Podemos vivir con esa plena confianza de que Él tiene cuidado de nosotros y poder andar todos los días con esta plena seguridad, teniendo fe en Dios y no solamente guiándonos por lo que podemos ver, por lo que podemos escuchar en las noticias, por lo que podemos ver inmediatamente a nuestro alrededor, sino vivir con esa plena seguridad, con esa plena confianza, con esa paz, sabiendo que Dios tiene el cuidado de cada uno de nosotros y que Él está haciendo una obra, que Él está actuando en nosotros, a través de nosotros, aun cuando las situaciones parecen estar en contra o parecen estar pues demasiado complicadas para nosotros, ¿no? Entonces podemos ver, si regresamos a Hebreos 11, donde vemos diferente el testimonio o la demostración de diferentes personas de cómo tuvieron fe y pudieron experimentar esa vida plena que Dios tenía para ellos, porque no solamente se guiaron por lo que podían ver o por la dificultad que tenían inmediatamente, sino que decidieron creerle a Dios y decidieron caminar en esa fe, en esa confianza de lo que Él iba a hacer en y con cada uno de ellos. Y entonces tenemos el testimonio, la historia, la vida de Moisés, y nos dice en el versículo 23 de Hebreos 11, dice: fue por la fe que cuando nació Moisés, sus padres lo escondieron durante 3 meses. Vieron que Dios les había dado un hijo fuera de lo común y no tuvieron temor de desobedecer la orden del rey, que era que pues tenían que matar a los hijos varones, ¿no? Fue por la fe que Moisés, cuando ya fue adulto, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, aunque ello implicaba pues diferentes privilegios para él. Moisés prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los placeres momentáneos del pecado. Consideró que era mejor sufrir por causa de Cristo que poseer los tesoros de Egipto, pues tenía la mirada puesta en la gran recompensa que recibiría. Fue por la fe que Moisés salió de la tierra de Egipto, sin temer del enojo del rey. Siguió firme en su camino porque tenía los ojos puestos en lo invisible. Fue por la fe que Moisés ordenó que el pueblo de Israel celebrara la Pascua y rociara con sangre los marcos de las puertas para que el ángel de la muerte no matara a ninguno de los primogénitos varones, de los primeros hijos. Fue por la fe que el pueblo de Israel atravesó el Mar Rojo como si estuviera pisando tierra seca, pero cuando los egipcios intentaron hacer lo mismo, seguirlos, murieron todos ahogados. Fue por la fe que el pueblo de Israel marchó alrededor de Jericó durante 7 días y las murallas se derrumbaron.
Y así sucesivamente sigue también narrando cómo Dios tuvo cuidado del pueblo de Israel y esta liberación de la esclavitud del pueblo de Israel comenzó por la obediencia y por la fe de Moisés. Comenzó mucho antes en realidad, pero gracias a Moisés, fue a la fe que tuvo Moisés, fue que también Dios pudo cumplir su palabra, no solo en Moisés, en su familia, sino en todo el pueblo de Israel. Entonces, pues así es, muchas veces nosotros no alcanzamos a ver ese alcance o esa trascendencia que tiene el que nosotros podamos tener esa fe, esa confianza, esa certeza de lo que Dios puede hacer aún en medio de las situaciones difíciles, las situaciones en las que quisiéramos pues ya una pronta solución, quisiéramos simplemente buscar la salida o evitarle a toda costa ese sufrimiento, pero así como vemos en la vida de Moisés, que él prefirió sufrir por causa de Jesucristo que poseer los tesoros de Egipto, que cada uno de nosotros en este día y en nuestro diario vivir podamos mantener nuestra mirada, como lo podemos ver también en otros versículos en la palabra, nuestra mirada en las cosas de arriba, en las cosas eternas y no en las de la tierra, porque esas cosas, como bien leíamos, son las que van a permanecer. Todo lo que es eterno, todo lo que pertenece al reino de Dios y que no se va a acabar simplemente con los años o con el pasar de esta tierra que en algún momento eh, está destinado a acabarse, sino que cuando podemos poner nuestra mirada en lo que es eterno, en lo que va a permanecer, entonces es que podemos vivir en esa vida plena y en esa paz y en esa alegría y en ese gozo a pesar de las circunstancias. Entonces, eso es lo que podemos ver a través de la vida de este padre que leíamos al principio y de lo que Jesucristo le estaba llamando a poder vivir, a poder experimentar en su propia vida, que era poder creer en lo que Jesucristo podía hacer, a pesar de ver la situación de su hijo, que definitivamente, pues, como padre, podemos estar seguros que le afectaba, podemos estar seguros que le dolía, que le preocupaba, pero Jesucristo le está llamando a que pudiera ver más allá, a que pudiera tener fe. Entonces, pues esa misma pregunta podemos hacernos el día de hoy o Jesucristo nos puede hacer en este día también a nosotros, no solamente al Padre. Eh, que nos pregunta como en el versículo 23 de Marcos 9, que Jesucristo le dice, si puedes creer. Entonces, si nosotros podemos creer, esa sería nuestra pregunta, la pregunta que nos podemos hacer en este día. Si podemos creer, es posible que nosotros podamos creer y si nosotros podemos permanecer en esa fe, en esa firme confianza, entonces podremos ver todo lo que Dios puede hacer en y a través de nuestra vida. Quizá no siempre de la manera o en el momento en el que nosotros quisiéramos o esperaríamos, pero podemos tener la firme confianza de que Él está haciendo algo y de que Él está eh, atento y de que Él no pasa por alto ninguna de las situaciones que estamos atravesando, sino que Él tiene cuidado de cada uno de nosotros. Pero a nosotros nos corresponde poder permanecer en esa fe, poder permanecer en esa confianza y seguridad de quién es Él, que solamente en Él hay una respuesta, de que solamente en Dios no hay nada imposible y de que Él tiene el poder para hacer algo, sin dudar. Y aún como este padre que fue sincero y que aún él reconocía que tenía esa parte de incredulidad, pero le dice a Jesucristo, ayuda a mi incredulidad. Entonces, la parte fundamental en este día es que podamos reconocer que aún para poder permanecer en esa fe, en esa confianza, en ese creer y confiar plenamente en Dios, necesitamos que aunque Él nos ayude, ¿no? De repente es muy fácil perder esa esperanza o perder ese ánimo y, y aún en eso podemos reconocer la necesidad que tenemos de que Jesucristo, de que Dios mismo nos ayude en esa incredulidad,
nos dé ese ánimo para poder permanecer en esa fe. Entonces, pues ese es lo que en este día quería compartir con ustedes y que en este día yo también reflexiono acerca de mi fe en Jesucristo y del alcance que tiene aún más allá de lo que podemos ver, de poder poner en este día una vez más nuestra mirada en las cosas eternas, en las cosas que van a permanecer y en ese plan y ese propósito eterno que Dios tiene para cada uno de nosotros, no solamente para este tiempo pequeño que tenemos cada uno de nosotros en la tierra, sino para esta visión, este plan eterno que Dios tiene para nosotros como sus hijos. Entonces, pues les mando un gran saludo y les invito a que puedan seguir sintonizando esta radio, este segmento y que podamos estar muy atentos a lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y les mando un gran abrazo. Que tengan un excelente día.